Bueno, para empezar, nuevamente, recordemos lo que es el concepto de esterilización. Decimos que es el proceso por el cual utilicemos cualquier método físico o químico que se utiliza para destruir todo tipo de microorganismos, incluyendo todo lo que son las esporas y las esporas multiresistentes. Recordemos que las esporas son un mecanismo de defensa que tienen ciertos microorganismos por el cual lo hacen resistente. Sabemos que el único método que va a destruir todas las esporas es la esterilización. Recordemos que la antisepsia y la desinfección no destruyen esporas. Sabemos muy bien que los métodos de esterilización que vamos a utilizar se dividen en dos grupos grandes. Uno es el físico y otro es el método químico. Dentro de los físicos tenemos el calor húmedo, calor seco, radiación, filtración, y dentro de los químicos tenemos el óxido de etileno y el peróxido de hidrógeno. Nada más. Recordemos que el glutaraldehído lo tomamos como desinfectante de alto nivel, por eso no está agregado en esta filmina. ¿Qué característica tienen todos los que son los métodos de esterilización por calor húmedo? Primero que nada, quien va a ser su agente esterilizante, el que tiene el poder para destruir todos los microorganismos, incluyendo las esporas, sería el vapor que se caracteriza por ser saturado a una determinada presión, que se caracteriza por aumentar o superar los 100 grados Celsius. ¿Qué ventaja tiene este método de esterilización? Este método de esterilización va a tener la ventaja, primero que nada, tiene un rápido calentamiento de los materiales, hay una rápida penetración del vapor, especialmente en el material textil, y destrucción de todos los microorganismos más termoresistentes. Recordemos que los organismos termoresistentes son aquellos que se destruyen con temperaturas altas. También tiene una temperatura uniforme, se caracteriza por no dejar residuos tóxicos, es económico ya que trabaja con vapor saturado, es de fácil obtención, el vapor cede fácilmente sus calorías y sabemos que ese vapor que genera ese equipo, que es el autoclave, es generado por un calderín que tiene propio el equipo. Recordemos que todo el material que vayamos a esterilizar es termoresistente. ¿Qué materiales no podemos esterilizar por este método, ya que superan los 100 grados Celsius, entre 121 grados y 134 grados? Vamos a decir que son todos aquellos productos médicos cromados o niquelados. Productos térmicos, productos termosensibles, recordemos que es todo aquel material que es sensible al calor, que exponiéndolo podemos destruirlo, como son por ejemplo el instrumental de cirugía laparoscópica. Sabemos que en la mitad del instrumental está constituido por una parte plástica y la otra de acero. Y soluciones oleosas y polvos. Sabemos que cualquier método de esterilización que elijamos, más allá de saber cuál es el agente esterilizante, también es importante que estos agentes van a trabajar con factores que van a actuar en la destrucción de los microorganismos. ¿Qué factores encuentro en el vapor? Vamos a encontrar, el factor importantísimo es que esté equilibrada la presión, la humedad, vacío, temperatura, tiempo y condiciones de carga. Cuando hacemos referencia a la presión, recordemos que vamos a trabajar con atmósfera de 1.2 a 1.5, 2.2 de atmósfera. La humedad siempre es relativa. Es muy importante que el equipo, el autoclave, antes de realizar este proceso, realice la etapa de pre-vacío y vacío. Recordemos que esta etapa es aquella etapa que el equipo retira todo el aire que puede estar retenido en la cámara para evitar que el mismo se oponga cuando el vapor penetre la cámara.
Y las condiciones de carga, sabemos que las condiciones de carga del autoclave o de cualquier equipo de esterilización es súper importante. Recordemos que siempre lo tenemos que cargar en forma uniforme, dejando un espacio entre sí para que el vapor pueda penetrar y de esta manera poder ceder sus calorías. Los factores ya están. ¿De qué manera podemos decir que el agente esterilizante va a actuar sobre las esporas? Primero que nada, es desnaturalizando las enzimas vitales. Sabemos que los microorganismos o estas esporas tienen enzimas vitales que favorecen su metabolismo y al exponerla a cierta temperatura vamos a destruirla. ¿De qué manera? Desnaturalizando su primer cadena de ADN, que es, digamos, que es la cadena vital que tiene el microorganismo para vivir. También, una vez que desnaturaliza la misma, va a producir un daño importante en la estructura de la membrana celular y de la pared celular, y de esta manera la destruye. ¿Qué variables de trabajo vamos a trabajar? Sabemos que el autoclave maneja dos tipos de temperatura. 121 grados, que va a trabajar con una atmósfera o entre 1,100 kg por centímetro cuadrado de vapor, y a 134 grados va a trabajar entre 2,2 kg aproximadamente o 2 atmósferas. El tiempo de esterilización o la etapa que va a tener el autoclave, dependiendo de la temperatura, si yo trabajo a 121 grados, el tiempo de esterilización va a ser de 30 minutos, y si trabajo a 134, el tiempo se me achica a 18 minutos. ¿Qué materiales puedo llegar a esterilizar por este método? Bueno, recordemos que si yo estoy hablando a 121 grados, voy a esterilizar todo lo que es, primero que nada, agua o líquido, todo lo que es instrumental. Recordemos que el instrumental quirúrgico podemos esterilizarlo en cajas o sueltos. Recordemos que la característica de estas cajas es que tienen orificios por el cual van a ser nombrados, las vamos a llamar cajas cribadas. Las cajas cribadas, para poder yo mandarla a esterilizar por este método, tiene que estar envuelto por 2 o 3 tipos de sobre, ¿no es cierto?, de papel, para que pueda ser realizado el proceso. También a 134 grados se caracteriza, ya que solo vamos a esterilizar todo lo que es material textil. Recordemos que el material textil puede ser de un paquete de cirugía o todo lo que es material de curación. Todo lo que tiene que ver textil lo vamos a trabajar a 134 grados. Eso sería lo que, los productos que podemos llegar a esterilizar. Recordemos que los diseños durante el tiempo, durante la evolución, los diseños de los equipos fueron cada vez avanzando y de esta manera asegurando la buena eficacia en la esterilización y también en la protección de los empleados. Recordemos que este tipo de autoclave es el autoclave el primero que se utilizó, que justamente trabajaba con un mechero, se ponía agua más o menos por la mitad, y a partir de la mitad íbamos a encontrar unas parrillas donde la gente colocaba todos los paquetes de cirugía, todo lo que fuera a esterilizar, cerrábamos esa puerta, o tapa, perdón, la cerrábamos a presión, y observamos que una vez que estuviéramos cerrado, asegurábamos que estuviera bien cerrado, prendíamos el mechero y a través del manómetro observábamos a qué atmósfera llegaba y era como nosotros esterilizaba. Pero, ¿qué pasaba en esa época? En esa época, este autoclave era utilizado para esterilizar, pero todo lo que era los paquetes de cirugía o cualquier material que los pusiéramos a este método salía mojado. Y recordemos que si el paquete o cualquier instrumental o cualquier producto que saquemos dentro del autoclave mojado o así sea húmedo,
se descarta y se vuelve a esterilizar. Bueno, gracias a los avances y todo eso, salieron estos equipos, donde son equipos, como yo le digo, que son cámaras donde se cargan, y las cámaras, los equipos en sí, tienen o van acompañados con controles físicos, que son muy importantes. Recordemos que los controles físicos son todos aquellos controles que van a influir en el buen esterilizado del método que utilicemos. En este caso, en un autoclave, ¿qué tipos de controles físicos estoy hablando? Sería de los termómetros, manómetros, todo lo que es el gráfico que me mide, ¿no es cierto?, el ciclo, si se realiza o si se aborta, y también la carga, la forma que carguemos el equipo. Recordemos que el autoclave tiene distintas etapas. Primera etapa, una vez que yo cargo el material a esterilizar en forma uniforme, voy a cerrar la tapa y lo voy a programar. La primera etapa que tiene nuestro equipo es, primero que nada, es el calentamiento. Tiene un periodo que empieza a elevarse, ¿no es cierto? El gráfico, a medida que va elevando, llega a la temperatura deseada. Una vez que llegó a la temperatura deseada, realiza una etapa fundamental que es el prevacío y luego la etapa del vacío, que extrae todo el aire que está dentro de la cámara, lo extrae a través de un extractor y hace un vacío importante. Una vez que produzco el vacío y ya teniendo en la programada la temperatura con que voy a utilizarlo, la próxima etapa es el ingreso del vapor saturado. El vapor entra, penetra en forma uniforme al producto, dependiendo de la temperatura, es el tiempo que va a durar la esterilización. Una vez que pasó la etapa esta, encontramos la próxima etapa, que es la etapa del secado. Automáticamente el equipo seca toda la cámara y todo lo que es el producto que está estéril. Una vez que se produzca el secado, tiene un ciclo determinado, ¿no es cierto?, de tiempo. Una vez que se produzca el secado, suena la alarma para que el técnico o ustedes mismos puedan descargar el equipo ya con el material estéril. Recordemos que en nuestra central de esterilización o en el lugar que estemos manejando, los autoclaves tienen dos puertas de entrada. La primera puerta sería la parte donde nosotros vamos a cargar todo el material, todo lo que vamos a esterilizar. Recordemos que esa área es la área mecánica o áreas de limpia. Y por el otro sector sería el sector estéril, que es donde nosotros vamos a abrir nuestros equipos y vamos a descargar la carga que hemos cargado. Recordemos que es muy importante seguir el ciclo y el disco que me va marcando el ciclo, si hubiese alguna alteración en alguna de estas etapas, automáticamente el equipo aborta la esterilización y se tiene que nuevamente realizar otro ciclo. Recordemos que los controles que vamos a controlar, todo lo que son los métodos de esterilización, los equipos son los controles físicos, controles químicos y los controles biológicos, que son los más importantes, ya que los biológicos controlamos si las esporas multiresistentes han sido destruidas o no. Después sabemos que existe otro tipo de, dentro de los métodos de esterilización físicos, vimos lo que era el calor seco. También el agente esterilizante en este caso es el calor seco, que justamente va a desnaturalizar las proteínas de los ácidos nucleicos, de los microorganismos y de las esporas. Recordemos que la temperatura que vamos a manejar es entre 160 grados y 170 grados. El equipo utilizado para poder esterilizar este método se llama estufa de esterilización. Bueno, esto era lo que vimos el año pasado, cómo fue evolucionando, ¿no es cierto?, durante el tiempo, los métodos de esterilización, ya que al principio consistía en un flameo, se flameaba, ¿no es cierto?, sobre una llama, lo que íbamos a utilizar en el paciente.
luego se colocaron hornos colocados sobre las hornallas, y por último salieron las estufas de esterilización. Estos eran los tipos de hornitos que se usaban, donde los hornos justamente tenían una tapa donde había una parrilla, en la base se conectaban los rayos de la cocina, esto se cerraba y tenía un pequeño termostato que llegaba a una cierta temperatura y se producía la esterilización. Ahí estaría lo que era la base, justamente en esa base se colocaba la hornalla para que levantara temperatura. Es muy importante que todos los equipos de esterilización por este método, las estufas, deben de contar con los siguientes componentes. Primero que nada, tienen que tener un aislante térmico eficaz. ¿Cuál es el aislante térmico eficaz en este caso? Vamos a ver que nuestras estufas están constituidas por lana de vidrio. Tienen que estar libres de asbestos. El asbesto, recordemos que es un mineral tóxico que se eliminó, ¿no es cierto?, de todo lo que eran las cañerías, que se construía lo que era la construcción antigua, ya que es cancerígeno este tipo de mineral. Entonces se aconseja que tiene que estar libre de este mineral. Otra característica fundamental que tiene nuestra estufa de esterilización, o que tiene que tener, es que debe manejar bandejas internas móviles, para de esta manera poder colocar el material y esterilizarlo. Deben de tener una tobera de ventilación, que llegada, por ejemplo, si se llega a exceder la temperatura deseada, esa tobera se abre, se deja que se ventile, ¿no es cierto?, que salga todo lo que es el calor que está en su interior, hasta tanto poder controlar la temperatura deseada. Debe tener siempre un botón luminoso que me indique el momento del inicio del ciclo, y en caso de que una vez que se termine el ciclo, ese botón se debe apagar, y siempre tiene que tener una alarma acústica, ya que me indica a través de una alarma justamente que el ciclo del proceso ha terminado. Otros accesorios importantes de la estufa: termostato, fundamental para medir lo que es la temperatura, el timer o el programador de tiempo que yo le voy a dar para poder realizar la esterilización, y si, como vimos anteriormente con los autoclaves, es muy importante contar con un disco que me indique, ¿no es cierto?, si el ciclo ha sido o ha evolucionado de forma correcta o no. Estas serían las estufas esterilizadoras más modernas que hay. Obvio que en la actualidad existen otros equipos más nuevos. Vamos a ver, observar que la forma de cargar siempre va a ser en el área limpia, ¿no es cierto?, donde están los equipos. Voy a abrir esa tapa y voy a acomodarlas en la parrilla en forma ordenada en las cajas que voy a mandar el instrumental a esterilizar. Siempre tienen que tener sobre lo que son los controles físicos, todo lo que son el gráfico de indicador de proceso, el termostato, el timer, y en caso de botón de encendido o apagado, que son importantes que vayan y funcionen bien, para que garantizar de esta manera una buena esterilización. En este momento, o en esta parte, observamos cómo el gráfico me va indicando por cada ciclo que haga esa estufa, sería el gráfico correcto que se grafica en ese papel. Acá encontramos una estufa de esterilización antigua, pero en la actualidad la siguen usando en los quirófanos. Cuando vayan ustedes a practicar, van a ver de que cuentan con parrillas. Ahí en los costados, las tapas, los burletes, están con aislantes térmicos, sobre todo con lana de vidrio. Y acá tenemos el botón de encendido y programado de temperatura. ¿Qué agentes van a trabajar o qué factores van a influenciar, ¿no es cierto?, en los agentes esterilizantes? En este caso, el agente esterilizante es el calor seco. Recordemos que los agentes que van a trabajar en forma conjunta serían la temperatura y el tiempo. Los parámetros de trabajo que tenemos que tener en cuenta siempre es la temperatura.
Es muy importante que para poder garantizar, ¿no es cierto?, que mi material ha sido estéril, es garantizar la temperatura. Recordemos que la temperatura de trabajo es de 160 a 170 grados Celsius. El tiempo se deberá considerar las distintas etapas del proceso, para de esta manera poder alcanzar el ciclo uniforme. ¿Qué significa esto? Sabemos que más adelante vamos a ver que el proceso de esterilización a 160 o 170 grados aproximadamente es de 1 hora. Pero recordemos que tenemos que respetar el tiempo de que una vez que yo cargué la estufa, encienda la estufa, sabemos que debe de aumentar, ¿no es cierto? Ese gráfico tiene que tener un tiempo deseado para que esa temperatura llegue a 170 grados. Una vez que llegó a 160 o a 170, 180, que es lo que yo quiero, la temperatura de trabajo, tenemos que contar 1 hora, que es lo que dura, ¿no es cierto?, la esterilización. Una vez que llegó la esterilización, el tiempo deseado, se va a hacer una meseta, y a partir de esa meseta empieza nuevamente a bajar, que consiste en el momento de que la temperatura empieza a descender para que termine el ciclo. Recordemos que una vez que nosotros utilizamos las estufas de esterilización, ya sea esta o la automática, en este caso vamos a ver de que una vez que llegó, se terminó el ciclo, que el timer me dice, o la alarma me indica que el ciclo terminó, recién ahí, ¿qué tengo que hacer? Abrir, ¿no es cierto?, usar guantes especiales a alta temperatura, abrir un poco la tapa para ayudarle de esta manera que el calor que esté en su interior salga, y de esa manera me facilite descargarla en forma uniforme. Recordemos que las cajas en las que vamos a utilizar acá son cajas metálicas, que son las cajas que ustedes conocen, y al estar a altas temperaturas tenemos que dejar que se enfríen y manipularlas con guante para ordenarlas en estantería hasta que el momento sea el deseado y se puedan utilizar. Lo que no hay que hacer jamás, lo que hacen en muchos privados, muchas veces que ellos mismos esterilizan dentro del quirófano, es para que enfriarla. ¿De qué manera la enfrían? Abren la caja de esterilización y le echan solución fisiológica estéril. Eso jamás lo tenemos que hacer, porque eso vamos a violar y vamos a interrumpir el ciclo, ¿no es cierto? O el incremental deja de estar estéril. Bueno, estos más o menos los parámetros de trabajo son los que les fui comentando: el momento de encendir, de ordenar, encender, cómo se va haciendo la meseta, y luego es importante que esa meseta, una vez que llegó a la temperatura y el tiempo deseado de la esterilización, empiece a bajar, y justamente tenemos lo que sería el tiempo de enfriamiento. Las temperaturas que vamos a manejar sí pueden ser distintas. 160 grados, el tiempo de esterilización va a ser de 120 minutos, 170 grados, 60 minutos, y 180 grados, 30 minutos. ¿Qué materiales podemos esterilizar? Recordemos que material que se puede esterilizar es todo lo que es instrumental cromado, objetos de vidrios, aceites, vaselinas, polvos. Recordemos cómo nosotros vamos a preparar nuestra vaselina para poder manejar, ¿no es cierto?, en proctología o en cualquier otra cirugía que yo necesito tener vaselina estéril. Recordemos que la vaselina viene en sus frascos original, color caramelo, son frascos de vidrio, por supuesto, donde la forma correcta es llenar esos frascos que estén limpios. Voy a colocar en una tapa, ¿no es cierto?, de una caja de esterilización. Voy a poner para que queden paraditas los frascos. Lo voy a envolver con un papel. El papel que utilizamos, recordemos, para este método es el papel en craft, o muchas veces papel crepado. Vamos a envolverlo, le vamos a poner las cintas testigo, que las cintas testigo me va a indicar que ha pasado por un ciclo de esterilización, y lo voy a mandar a esterilizar. Una vez que esté estéril, recordemos que quien va a manipular este frasco va a ser el circulante.
que es el cual es aquella persona que me va a abrir el envoltorio, inclusive me va a sacar la tapa, y el instrumentador estéril va a meter a través de una sonda canalada o un instrumentador estéril en el interior sin tocar el borde del frasco para evitar la contaminación, y de esa manera vamos a utilizar la vaselina. En caso de polvo, en caso que tengamos que esterilizar talco, hacemos bolsita de papel craft, colocamos el polvo, el talco, la cierro. Por lo general utilizo la cinta testigo de estufa, jamás voy a utilizar gancho agrapadora, recordemos que eso está prohibido utilizar, y lo voy a colocar, una vez que lo he acondicionado, lo voy a colocar dentro de una caja metálica. Voy a envolver esa caja metálica, voy a colocar los indicadores correspondientes químicos y lo voy a mandar a esterilizar. Recordemos que la forma correcta de yo manipular el instrumentador o el instrumentador estéril, ese talco, es que la circulante me va a abrir las cajas, el envoltorio externo me va a abrir la tapa, y uno mismo podemos meter la mano dentro de la caja, que eso ya se considera estéril. Y de esa manera puedo recoger ese paquete de talco y lo puedo meter en mi mesa ya estéril. Recordemos que el material que no puedo llegar a esterilizar por este método, ya que lo voy a destruir porque vamos a trabajar a 170 grados la temperatura. Sería el material textil, recordemos que es todo el material de curación, instrumental óptico, instrumental eléctrico y soluciones acuosas. Estos son los materiales que no podemos utilizar este método, ya que lo destruiría. ¿Qué condiciones debemos tener en cuenta para realizar la carga? Bueno, es lo que estaba hablando recién con el método anterior. Justamente que el material tiene que estar limpio, seco, no porque digamos, si total va a ir a calor seco, no importa que vayamos con el instrumental. No, el instrumental tiene que estar en las condiciones que nosotros sabemos condicionarlo para que garantizar que el proceso de esterilización sea efectivo. Debemos de cómo vamos a cargar la cámara en el interior de la misma. Vamos a ir colocando las cajas más pesadas, vamos a poner en la parrilla de abajo, y las cajas más livianas vamos a ir acomodando en forma ordenada, uniforme, siempre respetando un espacio entre una y otra, arriba. Jamás voy a apilar, como cometen muchos errores gente de afuera, que apilan las cajas una arriba de la otra, tienen una estufa chiquita y tienen 20 cajas. Quieren esterilizar en una hora todas las cajas. Bueno, recordemos que por más que la cinta testigo o la cinta químico vire, no me indica que el material no está estéril. Ustedes que se están formando, vayamos con esa idea. Bueno, y jamás tenemos que abrir la puerta durante el proceso de esterilización. Muchos lugares van a ver que no tienen termostato o no tienen termómetro, y por las dudas encienden una hora y directamente la apagan la estufa y la dejan que pierda su calor. ¿Qué ventaja tiene este método de esterilización? Es económico, también a comparación con el húmedo, también son económicos, se caracterizan porque tienen ausencia de toxicidad, no tienen residuos tóxicos en los materiales esterilizados, procesos en seco, fácil de utilizar y siempre es útil para material termoresistente. Las limitaciones del método: tiempo de exposición prolongado, deterioro del material y dificultad del método. Hasta acá vamos a dar por terminada la clase de hoy día.